Pasemos de al lleno, audio. señor director, porque nos está esperando, ¿cierto? Sí, Desde el CEFAM, Camilo Zamorano de nuestra comuna de y Maule. nos espera Camilo, Nos espera Camilo, ¿cierto? pero no el Camilo Zamora. No, nos espera el señor Camilo Romero, Sí. ¿cierto? Que es médico del CEFAM allá, como le decíamos, Camilo Zamorano. Así que lo saludamos. Buen día, Camilo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mucho gusto. Saludos a ustedes, a toda la audiencia. Eso, muchas gracias por conectarte con nosotros a esta hora de la mañana. Sabemos que está obviamente ahí en tus funciones, así que vamos a tratar de no voltarte tanto, pero es importante también conversar de temas que son de salud, de temas que nos convocan, ¿cierto? Porque muchas veces nos vemos enfrentados en situaciones complejas y muchas veces también tenemos un familiar, Carlita, que Sí, a pasa por estas veces situaciones. Entonces queremos ocurre. hablar un poco de cómo se ve la depresión en nuestra región del Maule, cómo lo ves tú también dentro de la comuna de Maule o dentro de la jurisdicción que tienes como médico, que es importante poder conversar de esto, ¿cierto? Poder conversar de qué está pasando con los chilenos, qué está pasando con las personas, ¿cierto? En nuestro país, que de alguna manera los índices de depresión nunca han dejado de estar. Siempre hay gente con depresión, es una enfermedad que la verdad es bastante silenciosa en algunos casos. Pero que se ha hecho bastante común. Sí, y es muy común y a veces hasta se normaliza incluso se romantiza un poco la depresión cuando finalmente es una enfermedad, ¿cierto, Camilo? Así es, desde luego la depresión tiene una alta incidencia, pues digamos, y una alta prevalencia acá en Chile. Estadísticamente se ha demostrado, no sé, en los países subtropicales, quizás por las cuatro estaciones, pues se asocia también mucho el aumento en la prevalencia de trastornos depresivos. Posterior pues a la pandemia del COVID-19 se dispararon la prevalencia de enfermedades mentales, principalmente trastornos ansiosos y trastornos depresivos, pues obviamente asociados a toda la situación de confinamiento. Claro. Mm, Como tal, la depresión pues es un estado del ánimo, un trastorno digamos psicológico o psiquiátrico del Mm. ánimo. Generalmente pues tiende a ser de un ánimo bajo, que genera sensación de tristeza, sensación de impotencia, de anedonia, es decir, no se genera placer en los pacientes o en las personas que sufren pues estos cuadros depresivos. Quizás es la enfermedad mental más prevalente o más común pues hay entre toda la serie de trastornos mentales, y Ujú. pues se estima que la carga a nivel pues digamos ocupacional genera hasta casi, es que la segunda causa de generación de licencias médicas eh, acá en Chile y en general en el mundo, ocupa los 5 primeros lugares, Mira. y pues su alto impacto en cuestión económica y de productividad Ujú. pues, de la sociedad. Sí, Camilo. ¿Sabes qué? Bueno, llama mucho la atención que estas licencias por depresión, ¿cierto? Que son licencias psiquiátricas o psicológicas, muchas veces son bastante cuestionadas y cuesta mucho que las terminen pagando o Sí. pasan unos meses, ¿cierto? Que respetan el pago dentro del COMPIN, pero llega un momento que las licencias son un poco rechazadas. ¿Qué crees tú? ¿Por qué pasa esto? ¿Es una enfermedad que no se toma el peso? ¿Es una enfermedad que a lo mejor no causa mayor problema dentro de la empresa? ¿Por qué no existe como ese papel tan importante de decir, oye, esta persona está enferma, respeta al menos que esté en su casa porque de verdad no lo está pasando bien? Sí, lamentablemente hay una especie de estigmatización con los trastornos mentales en la depresión. Los hombres, digamos, en una sociedad donde de alguna manera, pues no puede decirse machista, pero de alguna manera el hombre es Ujú. quien muestra fortaleza, el hombre es quien de alguna manera pues calla todas sus cuestiones que le pueden generar tristeza. Y pues en los hombres se suicidan 4 o 5 veces más que las mujeres. Entonces, pues es importante. Un dato Generalmente, pues las importante, mujeres claro. buscan más ayuda, quizás hay un mayor apoyo social, y en los hombres, pues digamos como que no se hace, digamos, o los hombres mismos no acuden a buscar la ayuda necesaria. Ujú. Respecto, digamos, a las licencias, a la otorgación, pues de las licencias, sí, hay veces la Compini y los entes, pues digamos, reguladores, pues digamos, generan no una serie de trabas. Sin embargo, pues
porque hay pacientes que son muy reconsultantes y tienen cuadros que tienden a ser recidivantes muy severos y pues generalmente estas licencias tienden a ser prolongadas. Las enfermedades mentales pues generalmente requieren mínimo unos 15 o 30 días, un trastorno depresivo mayor puede requerir incluso más tiempo de licencia. Y obviamente esto impacta en la productividad y pues genera, digamos, estas consecuencias de sobrecarga, digamos, para el sistema en la generación de las licencias. Claro. Camilo, estamos viendo imágenes de también personas que en ocasiones en estos cuadros depresivos acuden al consumo de alcohol, de otras drogas o de acciones que son incluso perjudiciales para ellos mismos. ¿En qué medida el sistema público apoya a quienes pasan por estos cuadros? Si bien, digamos, el sistema público está organizado pues para derivar pacientes que requieren la atención de un especialista o de un psicólogo, o pues generalmente los intentos de autolisis pues como patología GES se derivan directamente pues a instituciones que requieren como la contención de estos pacientes en sus cuadros agudos. Obviamente la depresión se asocia pues al consumo de sustancias, principalmente pues al alcohol, porque se asocian a episodios pues digamos desencadenados, no sé, un duelo, una separación, muchas situaciones pues digamos todos hemos cursado alguna vez con algún tipo de trastorno depresivo o con un episodio depresivo. Obviamente digamos como que es una forma de somatizar, es decir, como de pasar un poco como esa sensación de falta de placer, de falta de felicidad, de falta de armonía en ese instante, pues en el momento en que se desencadena un episodio depresivo. Sí. Oye, Camilo, ¿cuáles son los síntomas que crees tú que son los más recurrentes frente a un...? Porque muchas veces a lo mejor se puede, de alguna manera, disfrazar un poco la enfermedad con a lo mejor un episodio normal, ¿cierto? Uno no puede estar siempre alegre, no puede estar siempre feliz, no puede de alguna manera sentirse siempre alto o vibrar alto, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los síntomas más comunes como por uno pueda poner ojo, ¿cierto? Poner atención, parar la antena, como se dice, para poder de alguna manera saber que estamos, o al menos ver quizá en otra persona que está entrando en un estado depresivo? Obviamente el estado de ánimo bajo genera cambios que son muy frecuentes, síntomas que son muy frecuentes en un trastorno depresivo. Generalmente se generan trastornos del sueño, principalmente insomnio, aunque pues también puede ser lo contrario, que pues, las personas duermen más de lo normal, generalmente pueden dormir hasta 12 horas personas que tienen trastornos depresivos, pero lo más común es el insomnio. Esto pues obviamente empeora un poco más el cuadro. También pues hay trastorno de la alimentación asociado, muchas veces pues la gente o come más, o come menos, hay como unos cambios en los hábitos que de alguna manera también inciden en que el cuadro puede agudizarse más. Obviamente ya pues está el sentimiento de desesperanza, de tristeza, anedonia, es decir, como la sensación de falta de placer por las cosas que generalmente le generan placer a la mayoría de personas, no sé, su familia, sus amigos, el trabajo. Estos trastornos depresivos pues casi siempre digamos, aparte pues de estos trastornos de ánimo bajo, hay veces pues dependiendo del tipo de trastorno depresivo mayor, un episodio depresivo o una distimia, es decir, digamos como que fluctúa entre la euforia y la depresión en algunos pacientes que tienen, digamos, o que se asocian con trastornos depresivos también como el trastorno afectivo bipolar, pues digamos, la aparición de síntomas que pues no generalmente son de un sentimiento de tristeza, sino que hay, digamos, como cambios en los hábitos, principalmente de alimentación y del sueño. ¿Cómo afecta eso? La alimentación, el tema del importante. ejercicio. Y estábamos viendo también imágenes, Camilo, que aparecían en pantalla de momentos donde la mujer en el proceso de maternidad también
pasa por cuadros depresivos. Se conoce mucho después del parto o etapas donde al parecer específicamente la mujer pasa por dificultades en cuanto a ese proceso de maternidad que se está viviendo, sobre todo con el primer hijo, lo cual se podría repetir también si es que tuviera más hijos en su vida. ¿Cómo se puede atender esto previamente? Quizás algunos consejos en cuanto a la red que pueda tener las mujeres, red de apoyo, o también algunas prácticas positivas más allá de la alimentación y, por ejemplo, hacer ejercicio, que también sabemos que es muy importante. Así es, pues generalmente los episodios de depresión postparto se generan los primeros 2 meses, generalmente incluso las 2 primeras semanas posterior a un parto. Muchas veces se asocia a una baja red de apoyo, a problemas emocionales, digamos, con su pareja. Obviamente hay predisposiciones en las mujeres, muchas mujeres que tienen trastornos afectivos bipolares, que tienen trastornos, digamos, mentales leves o subdiagnosticados, pues debutan o desencadenan estos episodios de depresión postparto, que incluso pueden llegar a ser muy severos, con síntomas psicóticos asociados. Quizás una forma, obviamente, es multifactorial, tiene que incluir, como digamos, la atención en salud, la atención por parte de la familia, contar pues con, digamos, un apoyo social, económico adecuado, porque esto se asocia generalmente pues a una no adecuada, digamos, manejo interdisciplinario durante el embarazo, y a una falta, digamos, de apoyo familiar, generalmente las mujeres que desencadenan estos cuadros de depresión postparto. Acá pues en nuestra municipalidad el año pasado tuvimos apenas 4 casos, sin embargo pues es muy prevalente en general en Chile, pues los trastornos depresivos quizás es una de las tasas más altas pues de depresión a nivel de toda la región latinoamericana, quizás aunado por ser un país subtropical y quizás por ciertas costumbres conservadoras que aún persisten quizás en ciertas regiones del país. Camilo tocó un tema importantísimo, Sí. que tiene que ver con el clima. Siempre nos han dicho que como nuestro país está al extremo sur, que el clima también afecta muchísimo a la población en cuanto al ánimo, a esa energía que a lo mejor no tenemos como Colombia, como Ecuador, como Brasil, que está constantemente en un proceso de baile, de fiesta, por así decirlo. ¿Es tal verdad o es un mito? No es que sea el principal factor de riesgo, pero sí se ha asociado obviamente que por lo menos en invierno se dispara un poco más la prevalencia de estos trastornos, obviamente porque tiende a haber pues menor dinamismo, la gente se queda en sus casas, quizás pues como se tienen que atender otras situaciones, el mismo pues frío hace que uno no salga de su zona de confort, pero generalmente obviamente son multifactorial, hay predisposición genética, hay pues obviamente la parte social y económica impacta mucho. Gran parte de los pacientes con trastornos depresivos pues están asociados a un bajo nivel educativo y económico. Entonces, sí, es multifactorial, pero sí se asocia o se ha visto una mayor prevalencia en los países pues, que son subtropicales. Se dice hacia el norte o al sur, quizás asociado un poco a estos cambios, pues a la presencia de las 4 estaciones. Sí. Camilo, volviendo a la parte como clínica de la depresión, ¿cuánto tiempo tiene que pasar una persona con depresión para que sea clínicamente significativo? Porque obviamente yo creo que igual tiene sus niveles, o quizás la pregunta va más por ahí, ¿cuáles son los niveles de la depresión o cómo lo van viendo clínicamente para de alguna manera ver los tratamientos? Porque claro, muchas veces tiene que llegar a los fármacos, que son bastante complejos. Yo tengo familiares que han pasado por ese tipo de episodios donde tienen que tomar estos fármacos y
es fuerte, ¿cierto? Verlos cómo terminan, ¿cierto? Cómo se toman las pastillas y están ahí, que se están quedando dormidos de repente sin llegar a la cama. Es complejo también para la familia que acompaña, ¿cierto?, a las personas que tienen depresión, porque es una enfermedad la cual es mental, pues no es tanto como decir, como ya te estás tomando estas pastillas para que de alguna manera, no sé, pues, tu huesito vuelva a su lugar o qué sé yo, dentro de otra enfermedad que pueda haber. Pero dentro de la depresión, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo va avanzando la depresión dentro de una persona? Generalmente la depresión es causada por un episodio, obviamente hay también no desencadenantes, pero un episodio, una muerte, un duelo, una separación, la pérdida de un familiar. Muchas personas, generalmente el duelo puede durar 2, 3 meses y pues uno tiende a superar, pero hay personas que no logran superar, digamos, situaciones que generaron una especie de trauma en sus vidas. Entonces, pues generalmente después de 2 a 3 semanas ya se empiezan a ver cambios en la neurotransmisión, empiezan a disminuir niveles de serotonina. Los neurotransmisores son unas moléculas que permiten, digamos, como la comunicación entre nuestras neuronas. Okay. Obviamente estas hay veces se pueden alterar y a pesar de un manejo, obviamente el primer manejo es el apoyo, la manejo por psicología, sin necesidad de evitar más bien tratar el manejo farmacológico, que pues ya se deja como segunda o tercera línea. Sin embargo, pues la depresión obviamente es el principal desencadenante pues de eventos de suicidio, y es importante, si es que persiste una sensación de total apatía, de total anedonia, es decir, de falta de placer, de motivación, de energía, y empiezan a alterarse varios ámbitos que generalmente deben estar normales en las personas, el familiar, el laboral, sí ya se podría considerar el inicio de un manejo. Ya digamos después de unos 3 meses o 6 meses se puede considerar ya, si es que persisten estos síntomas, un trastorno depresivo mayor. Generalmente el tratamiento farmacológico, se inicia un tratamiento antidepresivo, las personas muchas veces dejan de lado la adherencia al tratamiento porque no ven cambios la primera semana, y los trastornos depresivos generalmente, en un inicio el inicio de un tratamiento farmacológico se empiezan a ver resultados 2, 4 semanas posterior al tratamiento. Entonces, biológicamente pues se ha demostrado que hay cambios en esa neurotransmisión y que el manejo farmacológico en pacientes que no responden pues es totalmente necesario. Ya. Oye, sí, es complejo el tema de la depresión, porque no solamente yo siento que la depresión afecta a la persona en sí, yo siento que la familia también se ve muy afectada cuando tenemos a alguien depresivo. Es complejo llevarlo, de verdad que yo lo digo con causa, basado, como diría el Cepo. Pero sí, es un tema complejo, el cual me imagino que muchas familias en este momento están pasando, porque hay que tener apoyo. Y también, para allá apunta mi pregunta, Camilo, ¿cuál es el factor o cómo podemos la familia ayudar a una persona con depresión? ¿Qué tanta incidencia tiene la familia también dentro de una persona que tenga depresión? Obviamente la familia es un factor primordial, digamos, en la rehabilitación y el desencadenante de los trastornos depresivos. Las personas pues con trastornos depresivos, muchas obviamente tienen una predisposición genética, a pesar de tener unas vidas funcionales, unas familias funcionales, una economía adecuada, pues obviamente esto es, lo que les digo, multifactorial. Hay personas que tienden a tener mayor pues rasgos en su ánimo, puede ser alto, puede ser bajo. Las personas pues bipolares pues eventualmente tienen episodios de euforia, manía, y hay veces pues hasta intentos de suicidio porque su estado de ánimo puede llegar a bajar. Sin embargo, pues las personas normalmente que tienen estos episodios depresivos, muchas veces es quizás por una falta de apoyo familiar. La familia obviamente es clave en tratar de mejorar el pronóstico en estos pacientes. Generalmente cuando hay un cuadro de esto, pues es importante tratar de estar asistiendo más un poco a estas personas pues que sufren un episodio o un diagnóstico de un trastorno depresivo, sea algo recidivante o sea algo agudo.
Entonces, claro, de alguna manera es importante siempre tener pues unos hábitos familiares, unas relaciones interpersonales y familiares adecuadas pues para disminuir un poco estos síntomas, y es eje fundamental junto pues ya con el manejo multidisciplinario acá pues digamos en la municipalidad, en el CESFAN. Pues tenemos, digamos, como en los casos que ya se salen un poco, que requieren ayuda profesional, la dupla psicosocial, pues que tenemos acá la psicóloga, la asistente social, que en caso tal de casos que lleguen a ser ya muy complejos, se derivaría ya pues a médico o médico especialista. El, lo que les digo, la familia es esencial y obviamente es importante capacitar un poco, digamos, en el manejo de de estas situaciones o de estas personas que presentan estos síntomas, pues de alguna manera capacitando un poco a sus familiares en qué se debe hacer al respecto. Sí. Súper positivo. Sí, lo otro también que podríamos conversar, Camilo, dentro de la depresión, en la depresión infanto-juvenil o en adolescentes, ¿cierto? Que actualmente, bueno, hace un tiempo hasta ahora de verdad que está bastante complejo. Sabemos que los índices de ansiedad dentro de los jóvenes, sí, por tantos puntos, porque obviamente... ¿No? ¿Y después de la pandemia? Después de la pandemia, tanto tiempo encierro, también el factor político, siento yo, el factor país, que los jóvenes de alguna manera lo están entendiendo de otra manera. Los jóvenes actualmente se están interiorizando un poco más dentro de temas políticos, ¿cierto? De temas sociales, que de alguna manera es parte de su generación el poder también visibilizarlos más, y eso hace también que de alguna manera tengan más ansiedad, y de alguna manera algunos también hacen un grado de depresión. Sí, con el cambio climático, cómo lloran, cómo les afecta también en este concepto de no hay futuro, está muy complejo. Sí. ¿Cómo podemos nosotros a jóvenes, ¿cierto? O niños ayudar dentro de esto para que no entren en un estado depresivo? Porque yo siento que es bastante lamentable y hemos visto casos bastante trágicos, ¿cierto? Que terminan suicidándose jóvenes muy chicos, 14 años, 12 años, que no le encuentran sentido a la vida, tan pequeños, donde obviamente tienen todo un futuro por delante, pero obviamente se encierran tanto porque también hay que pensar que uno a esa edad es poco lo que piensa dentro de una forma, como un criterio más formado, como que uno de repente igual intensifica mucho las situaciones, y de alguna manera la misma edad hace que uno cometa errores, y qué lástima, errores tan graves como atentar con su propia vida. Sí, obviamente se ha visto una tendencia al aumento de suicidio y de trastornos depresivos en población menor. Esto probablemente quizás por los cambios de hábito, y esto es a nivel global, más sedentarismo, esto de las nuevas tecnologías ha hecho pues que de alguna manera muchos jóvenes, es un cambio que todavía no hemos visto realmente las dimensiones neurobiológicas que pueden llegar a tener, porque prácticamente esto de la digitalización, del uso de dispositivos electrónicos y todo, pues se presenta hace unos 10, 15 años y se ha visto que esto también puede llegar a tener un impacto. No se recomienda obviamente el uso de estos dispositivos en menores de unos 10 años, obviamente con la supervisión o pues con un control parental. Se ha visto que esto pues también puede estar asociado un poco a oposicionismo y a cambios mentales, pues digamos como en esta población infantil. Generalmente pues la población infantil vulnerable, esta es la población infantil que presenta, digamos, estos intentos de suicidio o estos trastornos depresivos, son población que está pues con deprivación, que tienen padres separados, que sus padres no están, que son cuidados por otras personas, que tienen problemas económicos importantes. Entonces, sí, es algo multifactorial, pero se nota un aumento también en la prevalencia en los menores, que llama la atención, eso es algo a nivel global. Lo que le digo, quizás más por la tendencia sedentaria de la sociedad en la actualidad, y pues por estas nuevas tecnologías, diciendo que sean malas, pero que sí deben tener cierto control, porque hay veces sí es un exceso lo que se está empezando a ver. Bueno, los papás de alguna manera por sus ocupaciones o algo, de alguna manera están dejando un poco de lado, digamos, como esa formación anterior que no incluía mucho esta época digital. Sí. Bueno, Camilo, bueno, la última pregunta que se me queda en el tintero, ¿cierto? Con esto vamos a ir despidiendo. Obviamente sabemos que tienes una agenda que cumplir ahí en el CESFAM.
Nos gustaría saber si dentro de lo que tú has visto dentro del sistema de salud que tenemos actualmente en Chile, ¿hay un acompañamiento a las familias? Porque obviamente se trabaja con la persona que tiene depresión, obviamente se le ¿cómo se dice? Se le traslada, ¿no?, a otro especialista. Bueno, pero se le da obviamente el pase a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿cierto?, dentro de alguien que tenga un grado depresivo. Pero ¿qué pasa con la familia? Porque yo insisto en eso y hago hincapié en que es súper complejo lo que pasa a la familia, los que están alrededor de esta persona, que ella ya está mal de por sí por tener la depresión, pero la familia que no tiene depresión tiene que prácticamente sufrir la misma depresión que está sufriendo ella, por el hecho de estar ahí, por estar en el mismo lugar y por tener que también de alguna manera evidenciar como es la depresión en sí. Entonces, ¿hay algún acompañamiento, hay algún programa de gobierno, de salud que de alguna manera diga, no, ¿sabes qué? Estamos tratando de ella, pero además vamos a llamar al hijo, vamos a llamar al marido, vamos a llamar para de alguna manera también dar un acompañamiento integral o completo para la familia? Sí, acá en el CESFAM pues contamos, como se había comentado previamente, con la dupla psicosocial. Una persona pues digamos que llegue a buscar ayuda porque se siente mal, porque llegue a atentar contra su vida, pues generalmente en la urgencia de una vez se deriva con medicina especializada o se utiliza esta figura que tenemos acá de dupla psicosocial, que incluye pues la profesional, una psicóloga y un asistente social, que obviamente determinarán, por medio del asistente social generalmente, pues, y se incluye generalmente a las familias porque es un pilar clave pues, en el manejo y en la rehabilitación de los pacientes pues, que tienen estos trastornos depresivos. Entonces, la invitación obviamente es a, si hay este sentimiento de apatía, de desmotivación, de falta de placer, de ideas de querer acabar con su vida, pues buscar ayuda. Acá en el CESFAM contamos pues con un equipo multidisciplinario y en caso tal pues también se cuenta con el servicio de psiquiatría que viene, y el psiquiatra infantil y juvenil también viene una vez acá al mes. Obviamente los casos que ya son más complejos, que requieren el manejo por el médico especialista, pues serán también derivados. Obviamente el asistente social es quien generalmente, junto con la psicóloga, involucra a las familias porque son, como les comentaba, un pilar clave en el manejo y rehabilitación de estos pacientes. Eso. Bueno, Camilo, te agradecemos enormemente el tiempito que te tomaste para conversar con nosotros. La verdad, son temas importante poder visibilizar siempre los temas de estas enfermedades que son muy complejas de tratar, muy complejas para la familia que acompaña a una persona con depresión. Sí. Es muy probable que si una persona de depresión pueda contagiar de alguna manera a otra por la vida misma que está pasando dentro de ese contexto familiar. Así que siempre es bueno tratar estos temas de depresión para que de alguna manera la gente que no lo esté pasando bien, la gente o que ve que un familiar de alguna manera esté pasando por un grado depresivo, que de alguna manera tome los recuerdos, que vaya, como se diría lo buen chileno, que se haga ver, sí, ¿cierto? Para poder... los servicios de salud al cual están acogidos en sus comunas y puedan tener el apoyo profesional para salir adelante, conociendo también y reconociendo que es una enfermedad que debe ser tratada y que por lo mismo necesita aplicar ahí apoyo de profesionales, y si necesita usar fármacos, utilizarlos, no tener miedo con eso. Creo que estamos en una etapa donde la sociedad está hablando más sobre esto, sí. Y es positivo porque décadas anteriores no se podía hablar de la forma en la cual lo estamos hablando ahora, y qué bueno que aquí en el matinal podemos también apoyar a la comunidad que nos ve para que de alguna forma se sienta acompañado y se impulse ahí con el último empujoncito para, si está viviendo algún periodo de dolor, algún periodo de duelo, alguna situación conflictiva, acuda a los especialistas para recibir todo el apoyo que requiera. Así es. Gracias, Camilo. A ustedes, muchas gracias, y una invitación a todos los usuarios, pacientes, si ven que necesitan algún tipo de ayuda, no se sienten bien, requieren un manejo por médico, por psicólogo o ayuda independiente de un tercero que sea profesional en el tema. Acá tenemos un equipo multidisciplinario que ya tiene experiencia en el manejo de esto. Entonces, a ustedes muchas gracias por la invitación
Y desde luego, estos trastornos mentales existen, no hay que estigmatizar de ninguna manera a los pacientes que pues aducen o refieren que tienen tristeza, sentimientos de melancolía o de falta de motivación o incluso que han intentado acabar contra su propia integridad. Entonces, importante hacer hincapié en que estos trastornos mentales existen otros trastornos mentales, pero que la depresión es muy prevalente y que tiene una alta carga a nivel económico, productivo y que de alguna manera se puede tratar y al tratarse pues de alguna manera esto nos va a mejorar muchos indicadores y pues obviamente va a cambiar la vida de nuestros pacientes. Eso es de esperar. Gracias, Camilo, por el gracias, contacto. Camilo. Esta entrevista estuvo muy buena. Eso, gracias, Camilo. Bueno, ahí estaba Camilo Romero, ¿cierto? Desde el CEFAM, Camilo Zamorano, ¿cierto? Allá desde nuestra vecina comuna de Maule, así que agradecemos, ¿cierto?, el contacto y también la posibilidad del CEFAM, ¿cierto?, Camilo Zamorano, que nos permite tener estos contactos tan importantes con los especialistas, ¿cierto?, con la gente que trabaja in situ con todas estas enfermedades y con todos los problemas que pueden haber. Oye, ¿te tomaste el café? Me lo estaba tomando, todavía no me lo he tomado todo. Las bellotos con nosotros. Las bellotos con nosotros. Vamos a ir a tomar el desayuno ahora, yo creo. Vamos a una pausa, sí, señor director. A ver si me dejó algo de café y algún pastelito, Alison. No, los pastelitos están ahí, el café, lo siento, ya se lo pelotearon aquí. Tú sabes que el café, que es muy bueno el café, los bellotos, así que de alguna manera se lo pelean acá en el equipo. Yo saco todo al tiro. Vamos a una pausa, ya volvemos.